Hola comunidad de Rosebrief, el día de hoy estamos muy contentos de poder platicar con Jaime Gómez, Head Strategy de OMD Latam, y también con Isael Castillo, Research and Insight Manager de TITS. Vamos a platicar sobre una investigación muy interesante que ellos han estado desarrollando con su equipo y pues esperemos que sea del interés de todas las personas que nos van a ver en nuestra comunidad. Y bueno, es sobre neurociencia y atención y como retención de información en plataformas digitales para justo comprender la dinámica de la publicidad vía video en el entorno digital. Entonces, pues bueno, muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Estamos muy emocionados de esta plática. El estudio, yo ya le eché un ojo como a lo que nos mandaron y se ve muy interesante. Y bueno, no sé si quieran como saludar a la audiencia o comenzamos de lleno a las preguntas. No, solo agradecerte a ti, Diana, y al equipo por este espacio y la verdad que un gusto poder compartir estos aprendizajes que tuvimos en este estudio, que la verdad espero que nos sirvan a todos y poder compartir estos hallazgos. Ok, perfecto. ¿Algo que quieras agregar, Isael? Sí, la verdad es que nuevamente agradecerles el espacio y sobre todo aquí en esta oportunidad para contarles un poco de esta investigación y sobre todo cómo podemos mejorar esa experiencia en digital. Entonces, más que contento de estar por aquí. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. Como introducción, a mí me gustaría que nos platicaran de manera separada qué es OMD respectivamente y TITS para que nuestra audiencia contextualice un poco, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hace la empresa? Y pues bueno, ya después de eso, ¿cómo fue su proceso de colaboración? Entonces, no sé, Jaime, ¿quieres empezar? Ok, bueno, yo trabajo en OMD. OMD, para los que no la conocen, es una agencia de medios a nivel mundial que pertenece al grupo de agencias Omnicom. Básicamente nos dedicamos a encontrar cuáles son esos puntos de contacto que hoy por hoy son tan difíciles de encontrar con nuestras audiencias y poder trasladar mensajes desde las marcas hacia las distintas personas que andan buscando ellos. Eso es en muy resumen, digamos. Ok, Isael, ¿nos puedes compartir, por favor, qué es TITS? Claro, TITS es una plataforma tecnológica que lo que hace es unir dos diferentes mundos. Por un lado, el tema de contenido editorial, es decir, todo este contenido de noticias, deportes, finanzas, etcétera. Y lo que hacemos es conectar las campañas de las marcas dentro de este contenido editorial y para ello nos apoyamos de diferentes, digamos, elementos como creatividad, data y demás. Entonces, a grandes rasgos somos este punto de conexión y ahí trabajamos mucho en conjunto con agencias como OMD y por eso también estamos colaborando con este tipo de estudios. Ok, perfecto. Y bueno, ya pasando a, pues justo a meternos de lleno al estudio, ¿me podrían compartir cuál es el nombre de este estudio? ¿Por qué les resultó importante como pues colaboradores realizarlo? ¿Y cuál fue su objetivo principal al hacerlo? El nombre es Descifrando la Atención en Latinoamérica y el objetivo tenía que ver con cómo ir a buscar y entender cómo performan los distintos medios frente a las personas donde hay marcas entre medio. Entonces, desde ahí, el objetivo era cómo vincular el medio, el mensaje y las personas para que en un futuro nosotros podamos tomar decisiones mucho más acertadas en términos de planificación de medios. En cómo buscar esos espacios donde efectivamente las personas van a estar con mayor atención frente a los estímulos publicitarios. Ok. Sí, Isael, ¿quieres compartir algo más? Justo. Y la verdad es que ahí la gran problemática que queremos comenzar a resolver un poco es este tema de saturación en este ecosistema digital, ¿no? O sea, la verdad es que hoy en día uno navega en internet, uno sale a la calle, uno ve televisión, uno ve televisiones conectadas a internet y siempre la cantidad de publicidad que aparece pues es gigantesca, ¿no? Entonces, justamente este tipo de estudios nos ayudan a identificar cuáles son esas recetas, cuáles son esos ingredientes que nos pueden ayudar a
incrementar esa atención hacia nuestras campañas y hacerlo de una manera integral, porque al final pues cada plataforma funciona de manera distinta, ¿no? Entonces justamente queremos identificar esos aprendizajes para verlo de una manera mucho más completa y no solamente de manera aislada, canales o medios. Sí, claro. Y bueno, para esto, ¿qué métodos y técnicas específicamente de la neurociencia utilizaron para recopilar todos estos datos sobre la atención en los usuarios en plataformas digitales? Ese fue un tremendo desafío. Necesitábamos encontrar la mejor herramienta para poder ir a buscar estos aprendizajes. Y afortunadamente hoy el neuromarketing ha ido evolucionando de buena forma, haciéndolo más accesible para diferentes iniciativas como esta. Antiguamente, cuando uno quería pensar o pensaba en neuromarketing, hacer un research a través de neuromarketing, tenías que ir a un lugar donde estaban los laboratorios, donde estaban las máquinas, donde estaba toda la infraestructura para leer la respuesta fisiológica de las personas frente a un estímulo. Hoy día, afortunadamente, la tecnología ha avanzado y que el neuromarketing y sus herramientas se hacen portátiles a través de un link que te puede llegar a ti, a tu teléfono o a tu computador, y utilizando la tecnología que es tan común como la cámara de tu teléfono, la cámara de tu computador, ya podemos calibrar, digamos, tu mirada y poder saber con certeza dónde tú estás poniendo la atención. Y desde ese contexto, el eye tracking fue esa metodología que nos permitió ir a entender cuáles son esos puntos más cálidos, cuáles son esos drivers que están entregando las diferentes plataformas y también la creatividad. Pudimos descubrir que tal como decía Marshall McLuhan hace muchos años atrás, el medio es el mensaje hoy día y no performan de la misma manera todos los mensajes en los mismos medios. Entonces, desde ahí creo que fue un tremendo descubrimiento. Sí. Ismael. Sí, y la verdad es que ahí un punto importante que ahorita comentaba Jaime es el tema de aprovechar Internet, el tema de aprovechar estas herramientas de neuromarketing, nos ayudan a resolver estos problemas. Y aquí normalmente la pregunta que a veces suelen hacernos con este tipo de estudios es, oye, ¿están espiando a la gente? ¿Están accediendo a sus cámaras mientras están en su cocina o mientras van al trabajo? Y la realidad es que hoy, precisamente por estos temas de privacidad, por estos temas de control de información, que sabemos que son temas delicados, pues los hacemos con estas técnicas en ambientes controlados, ¿no? Donde a través de estudios, donde a través de acuerdos de privacidad y a través de partners, como ahorita comentaba Jaime, pues podemos analizar y ahí nuevamente pues ya tenemos ese permiso de la persona para acceder un poquito a su cámara y saber cómo navega en Internet. Entonces, ese tipo de herramientas tecnológicas que hoy tenemos, digamos, a la mano, nos ayudan a resolver también estos problemas muchas veces como de privacidad y también estas barreras tecnológicas, ¿sí? Ok, respecto a lo que hablan de los grupos como controlados de estudio, ¿ustedes llamaron a ciertas personas y no sé, en una sala como de juntas hicieron como este estudio? ¿O cómo fue? No, si eso hubiese sido así, si lo hubiésemos hecho este estudio hace un par de años atrás. Hoy día, afortunadamente, Okay, tal como decía Isabel, cada uno está en su mundo, cada uno está en su casa, en tu oficina, en la calle, donde sea, y la tecnología, las herramientas de investigación han evolucionado de tal manera que permiten hacer este tipo de estudios en ambientes controlados, ¿sí? Pero en un formato súper natural. Okay. Y tal como te mencionaba, la importancia de la metodología de neuromarketing que utilizamos también fue súper importante, como mencionaba Isabel, el partner que nos proporcionaba el panel, ¿verdad? Porque no cualquier persona está dispuesta a participar en este tipo de estudios. Afortunadamente en OMD tenemos socios que nos ayudan a hacer este tipo de trabajo y que ellos tienen montados diferentes paneles en Latinoamérica con el consentimiento ya de estas personas. Por lo tanto, ese contacto fue súper fluido y natural, que nos permitió, digamos, ir a cumplir cuotas por país, que nos aseguraran la representatividad de lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, así fue como confluyó muy bien. Wow, qué interesante, porque justo cuando yo estaba leyendo como la información que me habían compartido, mi pregunta había sido esa, ¿no? Dije, ¿cómo juntaron a todas las personas en algún lado? ¿Cómo fue, no? Y algo que me parece muy interesante también de preguntar es que si el espacio en el que se encontraban las diferentes personas
en los momentos en los que pues se sometieron como a este estudio afectó a los datos como obtenidos respecto a la atención. O sea, como... Eso es un desafío tremendo. ¿Por qué? Porque, a ver, y siendo súper honesto, esta es una de las primeras aproximaciones a estudiar la atención en Latinoamérica. Okay. Y partamos de que la atención es una métrica humana. No es una métrica técnica que tú la vas a cuantificar directamente. Por lo tanto, el ir a entender todo el contexto que está influyendo en la atención de una persona es súper, súper complejo. Nosotros tratamos de poder simular, ¿verdad?, el mejor ambiente para que esto fuera lo más real. Claro. Pero claro, no creo, y de verdad nosotros hemos investigado mucho, que no exista una única metodología que te permita cubrir todos estos elementos que están influyendo en la atención. Pero sí, nos quedamos tranquilos porque lo probamos. Hicimos más de 1.400 casos, o sea, no es poco, y tratándose de metodologías de neurociencia, en donde la lógica de muestreo un poquito distinta al muestreo tradicional de un research, fue lo que nos permitió ir a encontrar estos resultados. Ese es un súper buen punto que comenta Jaime, el tema de tener 1.400 entrevistas, lo que nos ayuda es precisamente a identificar personas como en diferentes contextos, ¿no? Y que esto de manera natural pues sea lo más apegado a la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente una persona tuvo tiempo de contestar o realizar este estudio en la mañana y otra persona lo hizo en la tarde y otra persona lo hizo al mediodía, donde tenía un espacio libre y donde se sentía cómodo para ahora sí que hacer el ejercicio. Entonces, en la medida en la que vamos sumando personas al estudio, pues tenemos como esta variedad, ¿no?, de ambientes. Y ahí se puede hacer súper complejo, como mencionaban ahorita, ¿no? El tema de quizás en la tarde, a lo mejor tuve una muy buena junta y estoy en un mood muy, pues digamos, muy tranquilo, muy relajado, o quizás a otro día a otra persona le tocó y le negaron sus vacaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de factores pues también al final influyen en este tipo de ejercicios, pero el tema de tener estas 1.400 personas pues nos ayuda a tener como un poquito de todo y ser un poco más apegados a esta realidad en general, ¿no? Claro, y es que es una gran aproximación, ¿no? O sea, 1.400 personas no son pocas, ¿no? Entonces, bueno, ya que nos introdujeron un poco a lo que han estado haciendo, ¿cuáles son las implicaciones que esto tiene o tendrá, este estudio en términos de diseño de interfaces de plataformas digitales y estrategia, pues, de compromiso con los usuarios? Mira, yo creo que acá hay varios aprendizajes en distintos caminos. Uno de esos caminos tiene que ver cómo desde el lado de nosotros, como agencia de medios, podemos identificar cuáles son esas plataformas que de manera más eficiente van a entregar un mensaje y que podemos identificarlas. Y por otro lado, también hay un camino de aprendizaje de estructuras creativas, ¿verdad? Y hay desafíos también para las agencias creativas. Vimos que hay tipos de comercial, tipos de video que performan completamente distintos unos de los otros porque su estructura creativa es distinta. La forma en cómo está pensado el video, el asset, es distinto. Y ahí claramente hay aprendizajes como, por ejemplo, los 2 primeros segundos del video son clave. Son clave. Entonces, desde el punto de vista creativo, ¿qué voy a hacer yo como marca para que en esos 2 primeros segundos donde yo voy a exhibir el video, logre la atención de mi audiencia, de las personas? Y eso tiene que ver también con colores, con formatos, con música, con el movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y que sin duda lo hacen súper, súper importante. Por otro lado, tiene que ver con cómo entendemos el entorno donde está puesto el aviso. Muchas veces nosotros pensamos en el medio, pensamos en el asset, pero nos dimos cuenta, hay un dato que ha revelado, se pierde el 46% de la atención del impacto en el entorno. Es decir, la gente está mirando cualquier cosa en su pantalla menos el aviso. Entonces la pregunta es, y eso es uno de los aprendizajes, ¿será que tenemos que meter el entorno al corazón de la estrategia? Entonces, ¿cómo aprovechamos ese entorno?
y desde ahí claramente hay diferencias súper importantes. Sí, y la verdad es que ahí, digamos que nuestra cancha como plataforma, como bien mencionaba Jaime, el tema creativo es súper importante, ¿no? Y aquí algo que normalmente sucede en digital es, normalmente tenemos como estos videos de televisión y los queremos meter en una pantalla mucho más pequeña y es un video de 30 segundos, pero pues uno navega en internet y no tiene esos 30 segundos para ver el video completo. Y ahí otra vez reforzar este tema de los 2 segundos para y es un reto súper importante, ¿no? De, tengo que mostrarte mi marca, tengo que ponerte algo atractivo para que llame tu atención y de repente tengo que darte además un beneficio que quiere comunicar mi marca y además quiero que la gente le dé clic a mi anuncio, entonces se vuelve como una tarea un poquito compleja y el hecho de tener este tipo de estudios pues al final nos ayuda a nosotros como plataforma a tener esa brújula de qué porcentaje de atención le dedican a nuestro anuncio versus todo lo que hay fuera, en este caso de nuestra plataforma, pues contenido editorial, ¿no? Entonces, es como empezar a encontrar esas recetas, empezar a encontrar esas fórmulas para ofrecer una mejor experiencia en digital. Y algo que también es, y nos ayuda a cerrar un poquito este tema, es en un video normalmente como de 20 segundos, los últimos 5 segundos ya perdimos el 80% de la atención. Entonces, nuevamente tenemos que ser súper efectivos en estos primeros 2 segundos y de una manera interactiva. Algo que hemos visto también es a la persona, pues sí, la verdad nos gustan los videos, eso no lo vamos a negar en Latinoamérica, eso es una realidad, pero si te pongo un elemento ahí interactivo, quizás te sientas más motivado a conectarte con esa publicidad. Entonces, ahí es donde ya empieza a jugar otro tema de cómo complementar y cómo ajustar estas creatividades normalmente de televisión, pues también a un ecosistema digital, ¿no? Ay, muy interesante lo que comenta al respecto, como a mí me impactó mucho cuando yo leí como lo de los tiempos, ¿no? O sea, que justo era muy poco, o sea, yo dije, bueno, es que 2 segundos es nada, ¿no? O sea, nada, entonces creo que es muy interesante para la industria, ¿no? Como pues indagar qué es lo que atrapa entonces a las personas y supongo que también tiene que ver con tema de audiencias, ¿no? O sea, de tipo, o sea, de segmentación de audiencias, ¿no? Porque pues a los Gen Z no nos atrapa lo mismo que a los Millennials, o sea, como que justo es un mundo muy complejo, como ustedes decían, el contexto es vasto, o sea, son muchísimos factores, pero creo que este tipo de estudios nos dan como muchísimas herramientas de entrada para ver qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya avanzando a las siguientes preguntas, me gustaría saber para ustedes, o sea, de manera individual, ¿cuáles fueron los hallazgos más significativos de esta investigación? A mí personalmente que me voló la cabeza, tiene que ver con la velocidad de navegación en la cual estamos todos metidos. O sea, en promedio son 4,7 centímetros por segundo. Imagínate, la gente vuela, tú estás en tu teléfono o en el computador y estás haciendo el scroll, y nosotros queremos que con nuestras campañas la gente se detenga. Yo le digo, y siendo súper honesto, a veces la publicidad tiende a ser un poquito pretenciosa. Cree que con cierto estímulo a la gente la vamos a agarrar y ya se va a generar una relación y vamos a estar muy... Pero no, la gente está navegando a una velocidad tremenda y esa velocidad es distinta en diferentes plataformas. En plataformas de redes sociales, por ejemplo, incluso es muchísimo más alto. Entonces, la pregunta es, ¿tiene la marca la posibilidad de hacer bajar la velocidad de scroll o de navegación? Quizás sí, si yo le meto un contenido o meto una historia en donde yo involucro a la gente, como decía recién Isael, y le hago parte de esto, quizás esa navegación va a ser más pausada, va a ser más lenta, vas a digerir. Piensa que cuando nosotros estamos navegando como usuario, no como publicista que somos, como usuario, o sea, competimos con el aviso, con el texto, con la foto, que me llama mi hija, que está mi perro, me toca en el timbre, y la atención se desvanece. Entonces, y nosotros como marcas después tenemos que decir, bueno, ¿cómo yo hago ese clic en la vida de estas personas en donde todo esto parezca más natural?
Entonces, yo creo que ahí hay tremendos desafíos. O sea, para mí eso, la velocidad de la navegación fue algo que nos lleva a pensar, que es como manejar un auto. Cuando tú vas manejando un auto y vas muy rápido, la probabilidad de disfrutar el paisaje es poco, porque vas muy rápido. En cambio, si vas lento, vas manejando, vas disfrutando y vas mirando para el lado, y es lo mismo que pasa acá. O sea, el auto acá es el asset, es el aviso, es la publicidad. ¿Cómo hacemos que ese viaje sea más pausado? Sí. Isael. Aquí iba muy de la mano con este tema de la velocidad del desplazamiento. Y es un concepto que la verdad yo al principio no tenía mucha referencia, pero que con este estudio quedó muy, muy marcado, y me refiero a estos micromomentos atencionales. Y muchas veces partimos del supuesto de, claro, yo soy una marca y te muestro una imagen y yo asumo que la persona pues va a recordar la imagen completa, pero la verdad es que nuestro cerebro no funciona de esa manera, ¿no? O sea, realmente vamos identificando elementos de esa imagen y son los que quedan grabados en nuestra memoria. Entonces, son como otro tipo de elementos que debemos de considerar cuando construimos esta publicidad en digital. Y aquí nuevamente es de todos estos micromomentos, y esto también es un dato que a mí en lo personal me sorprendió, estamos hablando de arriba de 300, de 400 micromomentos mientras estamos navegando en una plataforma. Entonces ahí ya empieza a jugar cuáles fueron esos puntos que realmente resaltaron y recordaron a mi publicidad, ¿no? Entonces aquí ya se vuelve como un tema súper complejo, porque es no solamente el desplazamiento, que sabemos que es rápido mientras voy navegando, sino también los factores que estoy viendo durante ese desplazamiento. Es texto, es imagen, y aquí como que la mejor analogía es, muestro la foto de una persona y no voy a recordar quizás la foto completa, sino me voy fijando primero en los ojos y después en la nariz y después en la boca y después veo el fondo de la pantalla. O sea, como que hay muchas cosas en juego. Y esto, si lo aterrizamos a nuestra publicidad, es, oye, está el logo de la marca, pero luego sale el perrito del lado derecho y ese fue el que a mí me gustó más. Pero ¿qué crees? Abajo estaba el mensaje y la gente no lo vio tanto. Entonces hay como que este juego de elementos creativos que aparecen en pantalla y que nuevamente van ligados a estos micromomentos atencionales, porque lamentablemente, pues justo como lo decía Jaime, es micromomentos en digital, pero en ese mismo momento me llegó un correo, tengo una llamada. O sea, como que hay varias cosas que pueden también influir en este consumo de publicidad, ¿no? Y ¿sabes qué? Solo para complementar lo que dice Isabel, esto de los micromomentos invita a las marcas a pensar en cuáles van a ser esos elementos que se van a transformar en los capitales publicitarios. O sea, ¿cuáles son esos elementos que se transforman en mi key visual? O sea, con qué voy a, independiente del entorno, con qué voy a destacar, ¿verdad? Y eso, volviendo al tema creativo, invita a las marcas a generar consistencia creativa, ¿verdad? Hoy día es evidente, estamos súper fragmentados en términos de medios, en términos de impacto, ¿verdad? El desafío, creo yo, es cómo una marca empieza a generar ese capital publicitario, que independiente del contexto, independiente del medio, si yo pongo un color rojo, yo sé que va a ser esta marca. Si pongo una estrella, yo sé que va a ser esta marca. Entonces, eso habla de un principio de la consistencia publicitaria que es muy, muy antiguo, ¿no? Sí, pues bueno, justo ya estamos cerca de la recta final de nuestra conversación, pero esta siguiente pregunta que tengo es un poco relacionada con lo que ustedes ya han estado mencionando, pero me gustaría saber si les gustaría agregar algo más. Es, basados en esta investigación que hicieron, ¿qué recomendaciones le darían a las personas involucradas pues en el diseño de plataformas digitales, o a las personas que están involucradas en los anuncios, spots de video, o sea, a toda la industria que está involucrada en esto, desde sus áreas? ¿Qué consejo le podrían dar para mejorar como todas esas experiencias y justo generar que los usuarios tengan atención en los mensajes que enviamos, ¿no? Entonces, no sé si quieran agregar algo más. Tú hablabas un poco como de consistencia creativa, Jaime, o sea, algo más que les gustaría agregar a esta recomendación para las personas de la industria que nos estén escuchando. Mira, desde el lado de lo que nosotros hacemos todos los días en OMD, tiene que ver cuáles son los medios que mejor sirven para llevar los mensajes de la marca. Algo que había mencionado hace un rato ya, que hoy más que nunca ese principio de que el medio es el mensaje,
es súper importante. Y lo dijo también Isabel. O sea, un asset que yo lo pensé para X medios, no lo puedo adecuar forzadamente para los otros medios. Si estoy pensando en una plataforma de redes sociales, mi mensaje, mi creatividad tiene que ser nativa para esa plataforma. Si estoy pensando en plataformas con otro tipo de performance, yo tengo que pensar en cómo va a ser ese medio. No es como antiguamente que yo tenía un creativo y ese creativo lo multiplicaba por todos los medios. Hoy día sigue siendo eso, pero no es una multiplicación lineal, sino que yo tengo que entender la naturaleza del medio para poder aprovechar el potencial que me puede dar en términos de amplificación, conexiones, etcétera, etcétera. Okay. Y justo complementando esa parte, nuevamente como regresando a un ejemplo, ¿no? Imaginemos que estoy en una plataforma de video y me sale un video espectacular con música y tiene estos elementos creativos súper llamativos, y después me sale una publicidad, pero que no llega a ese nivel de atractividad que tenía el video anterior, ¿no? Entonces, ahí como que este tema de entender nuestra plataforma, de entender cuáles son las fortalezas que tenemos como medio y adaptar nuestra publicidad precisamente a estos contextos también es súper valiosa. Si lo vemos, digamos que desde nuestra cancha como contenido editorial es, oye, mientras estoy leyendo algo de finanzas, pues que me aparezca algo relacionado a finanzas, ¿no? O algo que haga sentido, porque de nada sirve que yo te ponga la mejor publicidad y te ponga un video súper atractivo si te estoy enviando ese mensaje en un contexto incorrecto, ¿no? Entonces, ahí ya se vuelve un tema de combinación de no solamente tener esta creatividad espectacular, sino conectarlo en estos momentos clave para tener una mejor sinergia y poder transmitir mejor estos mensajes o comunicaciones de marca, ¿no? Sí, y bueno, aquí ya es la penúltima pregunta que yo les haré en esta entrevista. Pues estamos muy interesados en Rosebrief, en saber si es que tienen previsto realizar investigaciones futuras o ampliar este mismo estudio para expandir el horizonte al que han llegado pues ahora, ¿no? Entonces, ¿tienen algún plan a futuro respecto a esta investigación? Si no los pueden compartir. Mira, en OMD y en Omnico en general hay una obsesión por descifrar la atención. O sea, es un tema que está sonando en Latinoamérica y también en el resto del mundo como una prioridad. Es más, muchas veces dijimos vamos a dejar de planificar medios y vamos a comenzar a planificar la atención. Ese es un cambio de paradigma heavy, ¿verdad? Y sí, a partir de esta primera aproximación que hicimos en Latinoamérica, varias marcas nos han preguntado si podemos hacer este tipo de estudios en otras categorías, en otros contextos, y la verdad que cuando probamos la metodología nos demoramos harto rato, o sea, fue como 7 meses en probar, y creemos que tenemos una metodología que nos puede servir para ir a explorar diferentes categorías que no medimos ahora, y otros medios también, en un futuro próximo, pero sí están las ganas del lado de nosotros como agencia y desde las marcas también. O sea, cuando leen este estudio, cuando ven que hay una aproximación a entender la atención, creo que a cualquier persona que está metida en el mundo de las comunicaciones y el marketing, pucha, le llama la atención. Sí. Le llama la atención y le gustaría saber cómo ir a descifrarlo. Ok, Isael. Y la verdad es que este es como ese punto de partida, ¿no? Como que abrimos la brecha para empezar a decir, oye, sí podemos medir atención, sí podemos entender mejor nuestro contexto, pero siempre, nuevamente, las preguntas salen de, oye, pero funciona lo mismo en servicios financieros que en farma o medicamentos, o funciona lo mismo que en bebidas alcohólicas. Y la verdad es que ahí es como ese siguiente paso, empezar a personalizar estrategias por categorías, porque al final la creatividad es muy distinta, ¿no? Si yo te muestro creatividad de un banco, quizás es algo más serio. Si yo te muestro creatividad de bebidas alcohólicas, quizás tal vez algo un poco más divertido, un poco más entretenido. Entonces, pues, publicidad de juguetes, o sea, la verdad es que ahí hay un camino todavía por recorrer para llegar a ese nivel de personalización a nivel categoría, pero que al final las marcas, medios, plataformas, pues estamos justamente en ese camino, ¿no? Mejorar la experiencia y que esta percepción quizás negativa de, ya me mostraron otro anuncio, pues le voy a dar skip, cambie, ¿no? Y que realmente la gente diga, oye, hay un
publicidad atractiva, pues le voy a dedicar algunos segundos de mi día, ¿no? Entonces, hay un camino largo por recorrer, pero pues estamos dando esos pasos y estamos viendo también esa apertura de todos para seguir entendiendo mejor esta métrica. Ok. Y bueno, ya como última pregunta, yo estoy muy interesada en saber, a nivel personal, ¿cuál fue su parte favorita de toda esta investigación, de cada uno? A ver, para mí era cómo vamos a hacer para calibrar el ojo de las personas a distancia. Okay. Eso era, porque yo te decía, yo hice estudios de neuromarketing hace 10 años y de verdad, tal como lo planteaste al principio, citábamos a las personas a un lugar en donde les calibrábamos el ojo con un tremendo computador delante y decía, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Porque cuando empezamos a conversar con los amigos de TITS al principio, era un país. Ah, ok, es un país, después 2 países, después 3 países, después queremos hacerlo en 4 países y queremos hacerlo para 5 marcas. Digo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y de verdad, hoy día la sofisticación desde el mundo del research nos permite hoy día pensar hacer este tipo de estudios a través del teléfono, a través de un link, y que de verdad a mí me gustó. Fue un desafío que nos pusimos en tratar de construir una metodología que pudiese recoger datos lo más cercanos a la realidad que tienen las personas cuando consumen este tipo de contenido. Ok. Y de mi lado, y creo que va muy ligado a lo que platicaba Jaime, el tema de recrear las plataformas también siempre es un challenge. Al final no podemos acceder a la red social de la persona o a digamos, estamos interrumpiendo esa privacidad. Entonces, replicar y tratar de apegarnos a esa realidad como real, como la estamos viviendo mientras navegamos en Internet, pues siempre es como un reto que resolverlo de esta manera, pues es siempre como gratificante. Y la otra parte que también me gustó es que las marcas están abiertas a escuchar. Entonces, una vez que ven la información me interesa, quiero saber más del tema, cómo podemos mejorar y que esto al final nos ayuda a trabajar más en conjunto y no verlo por separado, porque al final pues una persona navega en internet y luego se mete a su red social y luego se mete a su computadora a leer mails y de repente sale a la calle. Entonces, el hecho de poder empezar a verlo de un modo mucho más holístico y donde cada plataforma asume desde su cancha para mejorar esa experiencia, pues creo que es algo que también nos ayuda muchísimo a tener mejores resultados. Pues bueno, Jaime, Isael, muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos toda su experiencia haciendo la investigación misma, ¿no? En una manera muy, muy resumida. Estamos seguras de que a nuestro público les va a interesar mucho. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que están viendo esta conversación. Síganos en todas nuestras redes sociales. Ahí vamos a seguir con contenido como este. Y pues muchas gracias. Y ya, sería todo. Gracias por abrir este espacio, por dejarnos compartir esta experiencia. También agradecer a los amigos de TIT por sumarse también a esta aventura y como decíamos, seguir descubriendo cómo hacer que las marcas sean más relevantes, no más. Sí. Isael, ¿algo que quieras agregar? Pues la verdad es que nuevamente, gracias por la apertura y sobre todo por empujar este tipo de iniciativas para pues generar mejores prácticas en este ecosistema digital. Sí, pues bueno, muchísimas gracias. Sería todo por mi parte.